Antes de tratar dicho tema, mencionaremos que esta técnica fue desarrollada por Joseph Gould en el año de 1958 como paradigma de su planteamiento teórico y en la reducción de reacciones de miedo que presente el paciente, asimismo en la reducción favorable en el caso de angustias fóbicas. A continuación, seguiremos abordando los siguientes temas. La desensibilización sistemática es un método utilizado en la psicoterapia dentro del paradigma teórico clínico de las terapias cognitivo-conductual, cuya característica principal es la aproximación sucesiva del sujeto a situaciones similares a las que le produce una exacerbación desfasada de conductas. También es una técnica muy utilizada en el tratamiento de los desórdenes de ansiedad, especialmente en las fobias. Consiste en la aplicación de una jerarquía de estímulos estresantes a través de imágenes visuales, evocación de la situación ansiosa, con ayuda del terapeuta, exposición en imaginación, en realidad virtual o en vivo del estímulo estresante. Cabe recalcar que la desensibilización sistemática es uno de los desarrollos tecnológicos que se dieron durante el surgimiento de la terapia de conducta, es decir, durante la primera generación de la terapia de conducta y de los que cuentan con mayor tradición en este ámbito, pudiendo considerarse una técnica emblemática en la terapia cognitivo-conductual, que sigue teniendo total cavidad en el panorama actual. Dentro de este tema se abordan condiciones en aplicación, conjuntos de operaciones diferentes. La primera es adiestramiento en relajación muscular profunda. 2. Establecimiento del uso de una escala que mida la respuesta de ansiedad subjetiva en métodos cuantitativos. 3. Construcción de jerarquías de los estímulos provocadores de respuestas de ansiedad. Y por último, contraposición de la relajación y los estímulos provocadores de respuesta de ansiedad. De igual manera, se puede decir que esta técnica está especialmente dirigida al tratamiento de los miedos fóbicos, en aquellos casos en los que existe un estímulo condicionado de ansiedad. Por esta razón, se ha mostrado tan eficaz en el abordaje de las fobias específicas y aquellos problemas de ansiedad que se refieren a situaciones muy concretas. Por ejemplo, el tratamiento del miedo a procedimientos dolorosos en niños. Fobias específicas. La ADS ha sido preferentemente aplicada en el tratamiento de trastornos de ansiedad desde los comienzos de la técnica hasta la actualidad, y se ha considerado uno de los procedimientos más eficaces en el caso de las fobias específicas. Entre las fobias específicas más frecuentes tratadas se encuentra fobia social o también llamado trastorno de ansiedad social. Se utilizaron procedimientos combinados de DS y exposición gradual in vivo, tras el cual se reduce de forma eficaz los vómitos de un paciente ante situaciones de interacción social heterosexual. También se ha empleado la DS desde otros acercamientos psicológicos, combinando terapias breves psicodinámicas con la DS en casos de miedo escénico con ansiedad para la expresión de las emociones, obteniendo buenos resultados. Fobia a estímulos sonoros. Descubrieron que la hipersensibilidad auditiva de niños autistas no tiene tanto que ver con el dolor ante determinados ruidos, sino con el miedo a ruidos intensos, de tal manera que las respuestas de evitación-escape de niños se reducían de forma eficaz mediante el ADS ante un estímulo fóbico y se generalizaba a otros estímulos relacionados. Fobias a exámenes médicos. Se ha llevado a cabo procedimientos de DS adaptados a personas con discapacidades mentales e intelectuales dentro del espectro autista para reducir la ansiedad que les provoca someterse a evaluaciones médicas. Los resultados han sido satisfactorios dentro de un modelo general de intervención adaptado a las necesidades de estos pacientes. Fobia a volar en avión. El estudio realizado por Capafons, Sosa y Avero demostró que la combinación de la DS con técnicas de detección del pensamiento permite obtener mejores resultados en la reducción de la ansiedad a volar en avión. La eficacia del programa aumenta al incorporar la práctica en casa, el sobreaprendizaje, la relajación breve y jerarquías con doble criterio.
pues permiten una mejor graduación de los estímulos ansiógenos. Se aporta evidencia sobre la eficacia de combinar la DS con otras técnicas conductuales para tratar este tipo de fobia. Fobias infantiles. Para el tratamiento de las fobias infantiles se ha empleado la imaginación emotiva, un procedimiento de DS especialmente adaptados a niños a partir de los 4 años de edad. Esta variación de la DS incluye la consideración de los héroes alter egos, modelos, fantasías y amigos imaginarios de los niños, como forma de aumentar la familiaridad en las escenas imaginadas. Se indica que se debe prestar esencial atención a los comportamientos no verbales de la ansiedad expresados por el niño. Otros estudios han intentado demostrar la eficacia de la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares en adolescentes y niños con sintomatología postraumática, pero las evidencias de su eficacia han quedado cuestionadas por la calidad metodológica de los estudios en los que se basan. También ha sido aplicada en niños autistas para la fobia a los perros. Trastornos adictivos. En el caso del trastorno por adicción al juego, el tratamiento para el juego patológico se basó inicialmente en procedimientos de exposición gradual en vivo y de DS en imaginación combinados con otras terapias cognitivo-conductuales. El interés actual se centra en potenciar los efectos que se consiguen con la DS en imaginación al combinarse con otras terapias y al pasar un procedimiento más estándar de DS. Trastornos somáticos. Dolor de cabeza. En el estudio realizado por Martin, se puso en marcha un peculiar procedimiento de exposición que se asemejaba a la DS para tratar el dolor de cabeza en un grupo de adultos. Dicho procedimiento incluía periodos de relajación, un control de la intensidad de los estímulos que se presentaban y 3 tipos de factores desencadenantes del dolor de cabeza a los que los pacientes se expusieron. Estos eran molestias visuales, afecto negativo e intensidad del dolor. Pesadillas. Desde una perspectiva conductual, las pesadillas podían ser manifestaciones generales del nivel de actividad, lo que significa que podrían relacionarse con trastornos de ansiedad. Se encontró que la frecuencia de las pesadillas disminuye a lo largo usando procedimientos de DS, basados en jerarquías sobre el contenido de los sueños. No obstante, la intensidad de las pesadillas no disminuyó. El elemento de mayor fuerza en la terapia fue el entrenamiento en relajación, consiguiendo mejores resultados en menos tiempo al compararse con el papel que jugaron las jerarquías. En el proceso de aplicación de la desensibilización sistemática se requiere de una serie de pasos propiamente dichas, las cuales son la elección de respuestas incompatibles con la ansiedad, la elaboración de una jerarquía de ansiedad y la valoración de la capacidad imaginativa y entrenamiento en imaginación si se requiere. Estas 3 actividades pueden realizarse durante las primeras sesiones y debe estar dirigido por un terapeuta. Cabe recalcar que si el sujeto tiene un buen entrenamiento y capacidad de creatividad, sería un excelente trabajo previo a la desensibilización, el cual sería únicamente la elaboración de jerarquía de ansiedad. Aunque tradicionalmente la respuesta incompatible con la ansiedad utilizada en la desensibilización sistemática ha sido la relajación, puede utilizarse otra respuesta que resulte incompatible con la ansiedad, por ejemplo, meditación, hipnosis, estados emocionales positivos, autoinstrucciones asertivas, entre otras. En algunas poblaciones, como es en el caso de los niños, es un poco más complicado obtener la atención, por lo que se ha creado una técnica llamada imágenes emotivas para el afrontamiento de sus miedos. Los creadores de esta técnica fueron Lazarus y Abramovich. Su objetivo principal consiste en suscitar un estado emocional contrario a lo que es la ansiedad. Las imágenes emotivas son sugeridas por el terapeuta en el momento de estímulos fóbicos. Su objetivo es provocar respuestas emocionales incompatibles a lo que es el miedo. También se ha desarrollado un programa de escenificaciones emotivas a partir de la técnica de Lazarus y Abramovich. El objetivo de este programa
es la exposición gradual en vivo al estímulo temido a través del desarrollo, es decir, en forma de juego o trama de alguna historia. El niño está inmerso en ese juego y el terapeuta le va pidiendo que afronte situaciones relacionadas con su miedo. La presentación gradual del estímulo requerido requiere de una jerarquía de exposición que ordene los pasos que se irán dando y manejando de acuerdo al estímulo temido. Esta jerarquía contempla desde los pasos más fáciles hasta los más difíciles. Para la graduación de los ítems se requiere una escala de ansiedad subjetiva de 0 a 10. Cabe recalcar que los ítems deben ser lo más cercano posible a la realidad del paciente. Es importante también tener en cuenta que el terapeuta ayudará al paciente en la elaboración de la jerarquía y proveer detalles que permitan una imaginación vivida y real de la situación, pero es muy importante que el propio paciente establezca el orden y detalles que le resulten relevantes. Por ejemplo, un paciente con fobia a las cucarachas relataba que si la cucaracha empezaba a volar, disminuía su porcentaje de ansiedad, cosa que para el terapeuta y otras personas con la misma fobia les hubiese producido un incremento de ansiedad. A continuación le pondré una imagen muy clara donde se podrá observar cómo es la elaboración de jerarquía de estímulos. Variaciones en la aplicación de la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática fue desarrollada inicialmente con un procedimiento de exposición en imaginación y de aplicación individual. Algunas de estas variaciones se describen brevemente a continuación. 1. La desensibilización sistemática en vivo. Esta implica la presentación de los ítems de jerarquía en el contexto real. De esta forma se subsanan las desventajas que la presentación en imaginación puedan suponer y se reduce el tiempo de la intervención al no requerirse la exposición en vivo. Posterior a ello, se aconseja que se prosiga con el procedimiento clásico. En la desensibilización sistemática en vivo, sea la dificultad para conseguir la elaboración de una jerarquía de ansiedad con características similares a la que se realiza para la imaginación, encontrar las situaciones que permiten una exposición gradual y graduada de la forma adecuada no siempre es fácil. Por otra parte, la exposición en vivo conlleva siempre a una cierta pérdida de control sobre la situación que no se produce cuando se trabaja en imaginación. 2. Desensibilización sistemática en grupo. Permite una mejor optimización del tiempo de tratamiento al poder reunir en un grupo a diversas personas. Para ello, los componentes del grupo deberían coincidir en el problema que padecen y la jerarquía que se elabore deberá ser adecuada para todos. En este sentido, la elaboración de la jerarquía puede entrañar mayor dificultad, pues se necesita tener en cuenta la información de cada uno de los miembros del grupo. El ritmo de la presentación de los ítems se ajustará al miembro del grupo que avance más lentamente. 3. Desensibilización sistemática enriquecida. Incorpora algún tipo de estimulación física que enriquezca la escena ansiógena imaginada, dándole así de un mayor realismo. Ejemplos pueden ser los ruidos, olores, contacto físico, entre otros. Este tipo de variante tiene especial utilidad cuando la exposición en vivo no es posible. Las imágenes no suscitan ansiedad y resulta difícil la concentración. 5. Desensibilización sistemática automatizada y autoaplicada. Este procedimiento consiste en la elaboración de una jerarquía adaptada al problema específico del paciente, para después grabar las sesiones de desensibilización con instrucciones de relajación incluidas, para que éste pueda poner en práctica el tratamiento por su cuenta. Esta opción presenta la ventaja de la autoaplicación para aquellos pacientes que tienen dificultad en la asistencia de las sesiones y tiene la desventaja de la falta de flexibilidad de las sesiones grabadas que restan cierta adecuación a la intervención. Ámbitos de aplicación y evidencia empírica. La desensibilización sistemática es un procedimiento que tiene especial utilidad en los problemas fóbicos. Es en este ámbito donde se han presentado los mayores niveles de eficacia.
siendo considerados por la psicología americana el tratamiento probablemente eficaz para las fobias a los animales. Sin embargo, los campos de aplicación de la desensibilización dentro del ámbito de la salud mental son mucho más amplios, incluyendo problemas como las adicciones. Ejemplo, el alcoholismo, las disfunciones sexuales, como las parafilias o los trastornos del comportamiento alimentario, donde puede ser de utilidad el abordaje del miedo al incremento de peso o a la comida, pero donde todavía los resultados deben tomarse con cautela para considerar que la técnica aplicada en esos contextos tiene el suficiente aval experimentado y empírico. Concluir, la desensibilización sistemática o DS es el primer procedimiento terapéutico sistematizado en la orientación para el tratamiento del miedo y el primero puesto a prueba experimentalmente con un rigor experimental digno de los criterios actuales. Esta técnica ha permanecido en la actualidad perdurando como una herramienta de gran utilidad y eficacia en muy diversos casos y condiciones.